Estamos de vuelta en Caja Verde hablando de política y juventud. Dos palabras que muchas veces no vemos juntas y por eso tengo a dos invitados que en el día de hoy que están accionando y quiero saber la opinión de ellos de qué tan difícil se le ha hecho el poder encarar y que estas dos palabras sí estén juntas, juventud y política. Y ahora tengo a Orlando Jorge Villegas. Hola. Hola Lisbeth, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir a la Caja Verde a hablar de este tema que la gente siempre vive como apática de la política y en las redes sociales, por ejemplo, que es donde más la gente suele manifestarse, es apática y dice que la odia y no sabe por qué. ¿Cuál es tu posición con respecto a esos jóvenes que no quieren saber nada de un oficio al cual tú, por tu familia, tienes años arrastrando y que quieres seguir ese lineamiento? Mira, en primer lugar, eso es natural, esa actitud de muchos jóvenes que son apáticos a la política. Más que a la política, yo te diría a los partidos políticos. Porque realmente la juventud, sobre todo los millennials y los zillennials, que son mucho más informados que las generaciones anteriores, por lo menos tienen ese nivel de conocimiento y están al tanto de muchas cosas. Ahora bien, sí hay apatía hacia los partidos políticos. ¿Por qué? Porque el ejemplo que nos ha dado la clase política dominante de todos los partidos políticos ha sido precisamente el ejemplo que ha causado esa apatía a la juventud. La clase política dominante ha estancado a una generación, ha hecho de la corrupción un modo de operación política, ha creado muchísimas instituciones del Estado que no sirven para nada y la gente se da cuenta que mientras tú tienes que guayarte, fajarte a estudiar una carrera, una maestría y comenzar ganando salario pírrico, hay una institución llena de botellas en el Estado. Entonces, el sistema que se ha creado por la clase política dominante es lo que tiene a la juventud apática a los partidos y apática a la clase política actualmente. Yo entiendo que, y como lo vengo diciendo, el año que viene se va a renovar un ciclo político en la República Dominicana. ¿Va a haber una evolución? Va a haber. Yo estoy totalmente seguro que eso va a pasar en los tres niveles. En el nivel presidencial, en el nivel congresual y en el nivel municipal. Y esa es la oportunidad de que la juventud pueda verse representada en figuras que son de su entorno, que son de sus mismos círculos, que piensan iguales, que tienen las mismas situaciones que viven ellos y que están militando ahora mismo en la política. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti luego de tomar esa decisión de representar en el Distrito Nacional al Congreso? Bueno, naturalmente es un reto porque ya tú pasas de la política pasiva, que es el estar opinando en medios de comunicación, en las mismas redes sociales, a la política activa. Y obviamente el reto es primero conocer a mi demarcación, porque uno conoce algunos lugares y conoce a muchas personas, pero ahora es una demarcación completa la cual uno tiene que representar. Algo muy importante también que es parte de este reto es que precisamente uno de los errores de la clase política dominante es que solamente habla y no escucha. Entonces yo estoy en un proceso escuchando comunidad por comunidad, distintos sectores de la circunscripción número 1, porque al final, ¿qué es lo que la gente está buscando en el político moderno? Que pueda hablar y pueda escuchar, pueda entender sus problemas, puedan sentarse a dialogar. Y eso para mí ha sido quizás lo más bonito y lo más importante que he visto en este proceso aspirando a diputado. En tu caso, tu familia viene de una raíz política y quizás hasta se puede entender de por qué tú seguiste esa línea. Pero, ¿qué tú piensas de cómo influye en la juventud su entorno para llevar del decir el decir al accionar? Eso es muy buena pregunta. Independientemente de que provengo de una familia política, tú sabes que muchas veces los que vienen de familia política terminan siendo apáticos a la propia política por todo lo que se ve en la política. Pero yo creo que el dar el paso del decir y hablar al accionar, y eso es lo que la juventud espera. No, la juventud no quiere unos políticos que hablen bonito, no quiere un político que te venda sueños. Por eso yo digo que yo no prometo, yo me comprometo. Esa es la diferencia de la clase política actual y la juventud que está militando en política. Nosotros nos comprometemos, no prometemos. Y en ese sentido, hay que realmente trazar metas logrables, porque muchas veces la gente cree también, o puede creer, mejor dicho, que el político tiene la solución para todo, no necesariamente. Y en el caso de los que estamos aspirando a diputados, es muy importante que la gente entienda cuál es la función que tiene un diputado, que es legislar, obviamente, proponer legislaciones, pero yo siempre digo que esas legislaciones tienen que ser logrables y realizables en el tiempo de una legislatura. Como una empresa. Correcto, tú tienes que ponerte objetivos que realmente se puedan lograr para que la gente entienda exactamente cómo va a impactar esa legislación en su día a día. Y número 2, algo muy importante, y es parte de este accionar, y uno lo comienza haciendo desde ahora como candidato, es la representación. El legislador es un representante. Y para mí, salvo raras excepciones, el Congreso Nacional carece de representantes, porque una vez se encaramaron, se olvidaron de su demarcación.
Y cuando digo se olvidaron, es el hecho de darle seguimiento a esas comunidades que los apoyaron. Sentarse, escuchar. Porque si bien el rol de representante implica, tú sabes qué está ocurriendo, tú no eres el alcalde ni le vas a resolver el problema de una calle, pero tú puedes representar a tu comunidad ante el ayuntamiento y pedirle, óyeme, hay que resolverle un problema a mi comunidad. Por ejemplo, en la circunscripción número 1 hay una carencia enorme de canchas de baloncesto, por ponerte un ejemplo. ¿Qué pasa? Hay estamentos del Estado que le corresponden al Ministerio de Deportes, el propio ayuntamiento, pero si los representantes estuvieran haciendo su rol de representación, pudieran intermediar con esas comunidades ante esos estamentos del Estado para que puedan tener sus canchas de baloncesto, por mencionarte un ejemplo de las cosas que hace el rol de representante. Y yo aspiro a renovar el rol de representante y, como te digo, desde ahora lo estamos haciendo porque el ejercicio de escuchar, entender y poder visibilizar soluciones para nuestra demarcación es parte de eso. ¿Cuál ha sido la receptividad que has percibido tanto de tu entorno como de quienes te has acercado para hablarle de las propuestas que tienes en agenda? La verdad que ha sido una apertura bastante grande, bastante interesante. Semanalmente me reúno con distintos tipos de comunidades y sectores. Por ejemplo, en esta semana estuve reunido con distintos representantes del sector energético, pues uno de nuestros ejes de campaña es la sostenibilidad y sobre todo poder ampliar la matriz energética en el tema de energía renovable. La energía renovable es no solo un gran negocio en potencia en República Dominicana, sino que de esa manera vamos dejando los combustibles fósiles. Es algo que no solamente impacta a la circunscripción número 1, impacta al país completo. Pero asimismo como hemos hecho encuentros con diferentes sectores, por ejemplo, del área energética, lo hemos hecho, por ejemplo, con miembros de la Cámara de Tecnología de la Información y Comunicación, lo hemos hecho con comunidades de jóvenes universitarios, es decir, estamos tocando puertas y escuchando a cada uno. Nuestras propuestas, que son 4 ejes fundamentales: el incentivo a la economía digital, el turismo en Santo Domingo. Aquí hay un turismo que es un diamante en bruto y no lo hemos explotado, que es el turismo cultural, gastronómico y de negocios. Nuestro tercer eje es sostenibilidad, como te mencionaba, que tiene dentro de ese eje hay varias propuestas. Y los deportes, que en lo particular, como apasionado del deporte, una de las soluciones que nosotros debemos visibilizar desde el Estado para terminar el ocio en los barrios y darle oportunidad a los jóvenes de desarrollarse en un área, porque hay jóvenes que obviamente se deciden estudiar y es una profesión, pero hay jóvenes que su norte es el deporte. ¿Cómo nosotros podemos crear políticas desde el Congreso Nacional que desde que un joven es identificado como un talento deportivo, uno pueda trazar una línea de una trayectoria que implique que sea educado, que financieramente hablando pueda tener educación, que no lo cojan, y escúchame la palabra, de pendejos las personas que bueno, los cazatalentos? Bueno, el caso que se da, por ejemplo, en el béisbol, que exacto, muchos pierden el tiempo y luego no, y al los final... cazatalentos, muchos cazatalentos son oportunistas. Cómo nosotros convertimos los deportes en República Dominicana en una industria billonaria, como lo es en otros países, y lo digo con base y con datos, es una industria billonaria. No puede ser que el béisbol aquí, que es nuestro deporte matriz, esté de capa caída. No puede ser que los torneos de baloncesto estén de capa caída. Ahora hay una comunidad creciente de deportes electrónicos. ¿Cómo fomentamos esa comunidad para que se incluya en el Ministerio de Deportes como una disciplina formal? Es decir, la política deportiva, lato sensu, hay que renovarla en República Dominicana, y también es uno de mis ejes de campaña. En algún momento, Orlando, cuando muestras cuáles son las propuestas que tienen los políticos de larga data, para poner un término más bonito, ¿no han mostrado algún tipo de rechazo por el hecho de que eres joven, tan solo tienes 28 años, ¿cierto? Sí, claro. ¿No han mostrado algún tipo de rechazo? Bueno, algunos muchas Cuando veces... te reúnes con todos ahí, dices tu propuesta... Ese precisamente es uno de los puntos que va a marcar este proceso, la desconexión que hay entre los políticos tradicionales y la sociedad en sentido general se ve reflejada cuando uno habla de este tipo de propuestas. Porque fíjate que son ejes bien puntuales y obviamente en otra oportunidad con más tiempo lo podemos desglosar, porque por ejemplo el eje de la economía digital es una solución al estancamiento del mercado laboral y a la realidad de los emprendedores en República Dominicana. Pero cuando tú lo explicas, las personas lo entienden, pero la clase política dominante... Cuando la platanas, por así decir. Correcto, cuando se explica lo lograble y lo realizable que es. La clase política dominante no entiende este tipo de conceptos. Ha tenido más de 20 años ahí y al no aplicarlo, pues obviamente no entiende, hay una desconexión con la realidad y en muchos casos sí hay una resistencia. Y nosotros estamos luchando contra una resistencia en todos los partidos políticos. En el caso del PRM, yo debo decir que hay menos resistencia porque el proceso de renovación ha sido más rápido que en otros partidos políticos, como es el caso del PLD, que a pesar de tener muchos jóvenes valiosos, el hecho de estar en el poder los ha estancado y no le han permitido a esos jóvenes poder subir. Pero en el PRM sí ha habido un proceso de renovación, las ideas fluyen más, y aunque tú te puedas encontrar resistencia en 2 o 3, porque es normal,
es importante más adelante, yo creo, que nosotros los que militamos en el PRM, por mencionarte un caso, y tenemos ideas de esta naturaleza, se la presentemos a la dirección ejecutiva, se la presentemos al liderazgo del partido, porque yo siempre me gusta trabajar en equipo. Y en el partido hay mucha gente preparada. Vamos a tener un candidato presidencial, el más preparado quizás de los últimos años, y estos son ejes que los tiene Orlando Jorge por conocimiento o por recibir informaciones para ello, pero que se deben plantear como un todo en el Estado Dominicano. Entonces, brevemente, para ti sí hay democracia interna en los partidos, en el caso en el que representas. Sí, en el PRM sí hay. Bueno, es el único partido que ha hecho convención en los últimos años. En el 15 lo hizo para elegir candidato presidencial. El año pasado lo hizo para renovar sus autoridades. Y ahora está haciendo una nuevamente para elegir candidato presidencial, congresuales y municipales. O sea, sí hay democracia interna en el partido. Mira, nos vamos a una pausa y al retornar, pues José Horacio vuelve al set. Pero entonces ahí no los voy a poner en un debate, pero sí para que se quiten el revestimiento del partido y hablen entonces como jóvenes que están representando por la acción. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve.